Buenas noches, Clúster 7 con la mejor información de la ciudad y de la región. Muchos temas para esta noche en Clúster 7. Vamos a trabajar inicialmente con el recuerdo y vamos por estas fechas a recordar algunos de los acontecimientos que han marcado la historia de Colombia. Pues en primer lugar, mañana se cumplen 30 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Nuevamente los medios de comunicación y las personas que sobrevivieron a ese acontecimiento pues han dado puntos de vista y muchas preguntas surgen alrededor de ese episodio que marcó, como ya dijimos, la historia del país. Pero también tenemos los 30 años de la tragedia de Armero. Y allí, Clúster 7, pues tiene invitados especiales para hablar de este tema. La Universidad Pontificia Javeriana Seccional Cali realizó este semestre un trabajo periodístico que va a publicarse conjuntamente con el diario El Espectador y que dará cuenta de los acontecimientos alrededor de lo que fue la erupción del cráter Arenas del volcán Nevado de Ruiz el 13 de noviembre de 1985. Para ambientar un poco este tema, veamos la siguiente nota. Comunicación con Calidad se encuentra en Armero, realizando un trabajo en conmemoración a los 30 años de la catástrofe del Nevado del Ruiz. El 13 de noviembre recuerdo mucho ese día la tragedia, ¿no? De ver que cayó ceniza a las 4 de la tarde, 6 cayó arena, a las 10:30 explota y a las 11:30 se lleva el pueblo recorriendo 65 kilómetros que hay lineales. ¿Qué es lo que más te ha impactado estando acá en Armero? Pues en principio cómo la naturaleza se ha apoderado como de toda la arquitectura pues del lugar, que solo quedan ruinas y la naturaleza se tomó totalmente el pueblo. También el hecho de que se vea cómo, digamos, las casas se encuentran a la mitad porque el barro llegó hasta el segundo de piso de la casa. Eso me impresiona mucho. Además la tumba de Omaira y todas las personas que creen en ella, eso me parece impactante que tantas personas vengan y tengan tanto fervor en ella, en que hace milagros y ya. Pues la verdad ha sido muy impactante desde el principio, desde el momento en que uno desciende del vehículo y empieza a hacer conciencia de toda la historia que ha sucedido aquí, de todo lo que relatan. Pues la sensación es en realidad de impacto inicialmente, de ver que un pueblo que alguna vez existió ha sido totalmente borrado. Y además de eso, a nivel, digámoslo así, energético, la sensación cambia, las atmósferas cambian en ciertos espacios, ciertos momentos, cuando uno empieza a hacer conciencia de lo que le están diciendo, de lo que están contando, de los distintos espacios y cómo cambió todo en un instante, las energías se sienten diferentes y es algo que de verdad para mí ha sido impresionante. ¿Qué tan importante crees que es recordar lo que pasó aquí hace 30 años? Me parece muy importante porque así estamos en cierta forma salvando lo que a Colombia le pertenece y lo que fue de Colombia. Entonces el simple hecho de estar aquí pues es rescatar y Darle valor. sí, darle sentido, o sea, que esto no simplemente sea una catástrofe, sino que aprendamos de esto y que no lo olvidemos. Como fotógrafa, ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo que te ha llamado a tomar fotografías acá en el lugar? Bueno, la verdad hay una responsabilidad muy grande que es contar parte de la historia de Colombia, que es supremamente importante, es algo que jamás se debe dejar en el pasado. Ya se cumplen 30 años y en 30 años es demasiado lo que puede pasar, a pesar de que ha pasado demasiado tiempo, ver cómo ha quedado y que no se pudo reconstruir, que fue difícil para la población sobrevivir, levantarse, pues también impacta. La forma en que uno busca mostrarlo es demasiado complejo y pues es desolador, hay muchos sentimientos que es como difícil no mezclarlos con la parte pues fotográfica, pero
no sé, es triste ver todo esto, pero igual pues es una parte de la historia y hay que mostrarla. ¿Qué piensas sobre el hecho de que aquí antes había una ciudad? Bueno, pues cuando llegamos uno ve es como naturaleza al vacío, uno como que si no le dicen que eso es Armero, uno piensa que es un lote así súper vacío, pero pues siempre uno lo que tiene en mente es como pensar en lo que había antes, entonces siempre pues como que nos explicaban qué quedaba en determinadas partes, entonces como que estaba el banco, que estaba la escuela, que estaba una panadería o sitios como muy recordados por ellos, entonces es siempre como ese contraste de como que antes había esta estructura, esta vida y que ahorita ya no hay nada y que estamos haciendo un recorrido por un sitio en el que hay muchísimos muertos pues debajo del suelo que estamos recorriendo, entonces pues eso como que imaginarlo impacta mucho. Para mí es impactante saber que quizás uno de los pueblos más ricos de Colombia en ese entonces terminó siendo una ruina. Entonces es como mostrar los cambios que da la vida y mostrar cómo la poca precaución y la ignorancia de la gente puede ocasionar una gran catástrofe pues, a nivel mundial o local o como sea. ¿Cuál es el objeto del trabajo que se realizó en Armero? Bueno, estamos en este momento en lo que era la residencia La Popular, que es mencionada en el libro No íbamos para Armero del geólogo Víctor Hernán Cubillos. Y así como recreamos el relato de Víctor Hernán Cubillos, tratamos de aproximarnos a la historia de otras personas que tienen algo que ver con Armero, no solamente como sobrevivientes, sino como personas que cotidianamente están aquí en este que fue un pueblo próspero del departamento del Tolima y que nos comparten sus historias. Vinimos con los estudiantes de periodismo electrónico y de otras asignaturas de la carrera de comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, precisamente para recoger esas historias y realizar un especial que se va a publicar precisamente con motivo de los 30 años de la tragedia del pueblo de Armero, que como se recordará fue destruido por una avalancha proveniente de la erupción del cráter Arenas del volcán Nevado del Ruiz. Ya son 30 años y hemos visto pues el estado de deterioro en el que está la memoria histórica y la memoria colectiva de lo que fue esta ciudad, porque pues nos lo han dicho las personas de aquí, los gobiernos nacional, departamental y local, pues en realidad no le han dado toda la importancia que esto merece. El estado en el que se encuentran los espacios públicos donde se recibe a los visitantes, pues denotan un deterioro avanzado y pues no es bueno que esto le pase al país porque hace 30 años el mundo entero rodeó a Colombia a raíz de esta tragedia y hoy pues solamente vemos como el desgano y como la falta de empeño para que perdure en la mente de los colombianos esto. Ese es el trabajo que estamos haciendo con la universidad. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, Armero tuvo trascendencia nacional. Los televidentes se preguntarán por qué traemos Armero en el contexto caleño y vallecaucano. Pues aquí llegaron muchas personas después de la tragedia y también tuvimos la oportunidad de conocer personas que tenían familia en Armero y que viven aquí en Cali. Eso hizo parte de la investigación. Pues bueno, nos acompañan esta noche Caterine Herrera y Violeta González. Ustedes hicieron parte de ese grupo que estuvo en Armero. ¿Qué sentimiento les generó haber encontrado a Armero como lo encontraron, Caterine? Pues al principio me causó muchísimo impacto porque quedó totalmente destruido. Yo nunca llegué a pensar que tuviera una tragedia de tal magnitud. Literalmente el pueblo estaba totalmente borrado. Eso me marcó mucho. La historia y toda la investigación ha marcado mucho en mi cabeza. Pienso mucho en eso y a lo largo del tiempo ha estado, pues del tiempo en el que hemos realizado todos los productos y todo,
pues siento que se ha vuelto como algo personal, en verdad. Es algo que no debería olvidarse como se hace en este momento. Violeta, ¿qué le llamó la atención del tema de Armero? Pues profesor, es realmente increíble llegar a Armero y pensar que de verdad fue un pueblo próspero, que era un pueblo importante en el Tolima. Entonces, primero que todo es eso, es el impacto que genera saber que en este momento solamente quedan ruinas y que de las ruinas ya se las ha comido casi totalmente la naturaleza. Ustedes dos realizaron una investigación alrededor de una familia, de la familia García. Uno de esos miembros de la familia García vive en Cali. Cuéntenle a los televidentes de Clúster 7 cómo fue que ustedes le hicieron el seguimiento a esa historia de esa familia. El proyecto fue un proyecto muy bonito porque estuvimos rodeados de mucha gente que estaba dispuesto a contar la historia de lo que había vivido en Armero. Entonces, pues, como se venía comentando en la nota, primero tuvimos la participación de Víctor Cubillos, que fue un escritor del libro No íbamos para Armero, con el cual nos documentamos, pero seguidamente a esto tuvimos la anécdota, y yo personalmente tuve la anécdota, de que después de la visita pudimos ver un escrito en la piedra asesina, así le llaman, en el cual había un número telefónico y en ese llamamos, o yo personalmente lo hice, y nos topamos con una persona maravillosa, la cual nos abrió las puertas. Es la escritora de un libro que se llama Armero, un luto permanente. La señora se llama Luz García y ella fue quien nos contactó con el hermano, la persona que estuvo pendiente todo el tiempo y nos pudo ayudar. Mucha gente dice aquí en Cali que esa noche, el 13 de noviembre de 1985, escucharon la explosión del cráter Arenas. Una de esas personas es precisamente Omar García. Nosotros contactamos a Omar García, lo invitamos a la universidad y él nos compartió su experiencia. Recuérdenos, Caterine, ¿cómo fue esa conversación con Omar García? Pues fue una conversación que se nos metió mucho al corazón. A ellos les pasaron muchas cosas curiosas. En la tragedia ellos perdieron 7 familiares, incluyendo su madre, unas hermanas y los hijos de sus hermanas. Nos contó cosas impresionantes, como que su madre hizo un recorrido por varias ciudades antes de la tragedia. La última ciudad a la que visitó fue Cali. Curioso, pues de un dato curioso es que el mismo día que ella decide irse ocurrió la tragedia. Entonces todas esas cosas como que pues nos marcaron en la entrevista que le hicimos a él, además de cosas como que su sobrino, cuando vino acá a Cali junto a su abuela, le pidió un traje de fútbol o un uniforme de fútbol, y 3 meses después, que fue el momento en que encontraron los restos de su familia, porque en el momento de la tragedia no fue posible, encontraron los restos de su madre con la misma ropa que tuvo el día en el que se despidió de ella, y a su sobrino con el uniforme de fútbol que le había comprado ese mismo día. Entonces, pues fue una anécdota que nos llegó mucho y una entrevista bastante enriquecedora, porque nunca pensamos que pudieran haber pasado tantas cosas impresionantes en este hecho. Pues bien, vamos a seguir hablando de Armero al cumplirse 30 años de esa tragedia que enlutó a un país entero. Por ahora, Clúster 7, tenemos una nota relacionada con la radio comunitaria en Cali. Ya volvemos. En este evento pues es importante la presencia de Santander con Fernando Tibaduiza. ¿De qué entidad y qué se está haciendo? Bueno, yo represento a Resander, la red cooperativa de medios de comunicación comunitarios de Santander. Resander es una organización cooperativa de carácter socioempresarial que hace parte del sistema de comunicación para la paz. En Colombia hay 650 radios comunitarias y están organizadas en 30 redes regionales y una red nacional que se llama CIPAS. Nosotros hacemos parte de ese proceso de comunicación comunitaria. ¿Y cómo va ese proceso? Es decir, sabemos que llevan varios meses trabajando y va pues de la mano del proceso de paz. ¿En qué momento se unen? Y claro, ¿en qué momento los colombianos ya dicen, bueno, esto va marchando muy bien y vamos
logrando esas metas con toda la estrategia de comunicación y con el papel de las radios comunitarias? Pues realmente con el Estado, con algunas entidades del gobierno hemos venido trabajando y de hecho el Ministerio de Cultura, por ejemplo, ha sido un ministerio que ha venido apoyando y fortaleciendo a la radio comunitaria. La Unidad para las Víctimas también tiene un proceso con la radio comunitaria a nivel nacional con 400 radios comunitarias y con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que también tenemos una alianza de trabajo y estamos trabajando un proceso que se llama Construyendo Paz en las Regiones, como una estrategia para apoyar y fortalecer los procesos comunitarios de las emisoras en la parte periodística, las emisoras comunitarias especialmente, donde le permitirá a los comunicadores comunitarios potenciar sus habilidades comunicativas y manejar el lenguaje mucho más cercano y radiofónico en términos de lo que está sucediendo en La Habana, en los diálogos y también para visibilizar los procesos, los hechos sociales, comunitarios y asociativos que se vienen desarrollando en los territorios en favor y en beneficio de la paz. La meta es en marzo tener firmado pues ese acuerdo de paz y empieza el posconflicto o posguerra, como le dicen algunos. Allí ya ustedes habrán adelantado mucho este trabajo, ¿no? Sí, realmente, mira, con este proceso de formación para periodistas de las emisoras comunitarias, ya llevamos más de 18 meses trabajando con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y han participado más de 200 radios comunitarias, más de 200 periodistas que están ya mucho más formados y fortalecidos en este tema. También en 27 departamentos de todo el territorio nacional. Es decir, ha sido un proceso de bastante impacto positivo y que sin lugar a dudas va a contribuir para que desde los territorios la radio comunitaria que está más cercana a la comunidad permita hacer visible todo lo que se está trabajando. Clúster 7 y su sección Colombia Amable y Pacífica. Ustedes saben que Clúster 7 promueve la paz, promueve un mejor ambiente y hay un trabajo bien interesante que llevan a cabo las radios comunitarias en Colombia hacia la paz. Y precisamente ahora nos comunicamos con un gran evento que hay aquí, dentro de este plan de formación radial comunitaria Construyendo Paz en las Regiones. Y está con nosotros José Miguel Pajajoy, de la comunidad indígena Nasa. Y él tiene a su cargo allá en el Caquetá la emisora Radio Andaquí. Tenemos referencia a esta emisora. Bienvenido José Miguel, y pues ¿cómo es el trabajo que llevan a cabo ustedes? Bueno, yo quiero agradecer a Resander y a todos los organizadores de este gran evento por habernos permitido llegar hasta el centro del país, por cuanto nosotros pertenecemos a los territorios nacionales en las partes más alejadas de Colombia, como es el departamento del Caquetá, un departamento azotado por la violencia, no solamente de esta violencia actual, sino de todas las violencias, porque en el caso de nosotros, los Nasa somos del departamento del Cauca y salimos desplazados en 1948 hacia el departamento del Caquetá. Otra oleada llegó en 1960 y finalmente en la última oleada llegó en los años 80 al departamento del Caquetá, huyéndole a la violencia. Hemos llegado allá, Nazas, Misacs, Pijaos, Emberacatíos, entre otros pueblos que habitan el departamento del Caquetá, pueblos originarios con lenguas y cosmovisiones distintas. Pero entonces se augura un mejor panorama, regresarán a sus lugares de origen. ¿Qué se prevé ahora cuando estamos pues con esa expectativa de la firma del proceso de paz, o al menos el comienzo pues de empezar esos acuerdos, de firmar esos acuerdos? ¿Qué se espera? Nosotros como pueblos indígenas, en el caso de los Nasa, que ya estamos establecidos en el Caquetá, en el Putumayo, en el Baupés, en la misma Amazonía, nosotros no pensamos regresar porque ya tenemos nuestras familias ubicadas y radicadas. Muchos de nuestros hijos de estas nuevas generaciones ya están bautizados, están registrados en los diferentes municipios de la Amazonía colombiana. Nosotros vamos a continuar allá haciendo paz, siguiendo nuestros usos y costumbres, siguiendo nuestra cosmovisión indígena, aunque ya nuestra cultura nasa ya está mezclada con la cultura amazónica. Por ejemplo, nosotros los Nasa somos consumidores de la coca, del mambe. Eso es tradicional en el departamento del Cauca. Pero ya allá en el departamento del Caquetá o en la Amazonía colombiana ya se utiliza también lo que tiene que ver con el yagé.
O sea, ya también utilizamos el ritual del yagé, utilizamos el ritual del yoko, que son rituales muy claros y muy específicos de la Amazonía o de los pueblos amazónicos del departamento del Caquetá, Putumayo y todos estos departamentos. ¿Qué le dice usted a la gente que nos está viendo aquí en el Valle del Cauca, en los diferentes medios de comunicación y en el canal este es un programa de la Universidad del Valle, del canal universitario? ¿Qué le dice a ellos? Pues el Valle también ha tenido problemas en el conflicto, pero ustedes más en el Cauca, Caquetá. ¿Qué decirle a la gente cuando se está trabajando hacia la paz? Hay gente como indiferente a ese proceso, ¿no? Tenemos que apostarle a la paz. Tenemos que respirar paz, porque si no respiramos paz vamos a seguir en el conflicto. Un conflicto que aparece desde la conquista. Pasó la conquista, vino la colonia y sigue el problema de la guerra, el problema de los odios, de los rencores. Y que más nosotros, los pueblos indígenas, los que hemos sido más golpeados, más azotados, porque no solamente nos han reprimido, nos han quitado nuestras creencias, nos han quitado nuestras tierras, y sin embargo le estamos apostando a la paz, porque creemos que la paz debe llegar a los colombianos, indistintamente si somos indios, si somos negros, si somos campesinos, si somos de LGTBI o de otras formas raciales. Pues muchas gracias, José Miguel Pajajoy, y pues que se logren esos sueños de paz, que se vuelvan realidad cuanto antes. Que el pueblo colombiano, al igual que los hermanos indígenas de Colombia, respiremos paz por esta Colombia que tanto lo necesita. Colombia Pacífica, una consigna de Clúster 7, Colombia amable y pacífica. Era el mensaje de nuestro director Freddy León Cuellar. Y hablando pues de la radio comunitaria, Caterine, ¿qué importancia tiene la radio comunitaria en los procesos en los que usted, como comunicadora en las organizaciones que se está formando en la Universidad Javeriana, pues ha visto? ¿Qué importancia le ha visto a la radio comunitaria? Pues la radio comunitaria me parece muy importante porque rescata lo que hay en una comunidad. Suena redundante, pero pues así es. Habla mucho de la zona en la que se encuentra. Digamos, yo ahora estoy trabajando con una radio que se llama Radio Oriente, está ubicada en el distrito de Agua Blanca, en el barrio Marroquín. Y sí, lo que hace la radio es mostrar su cultura, porque en estos barrios hay mucha cultura. También es como un espacio en el que se promueve como reconstruir procesos en la misma comunidad, hablan sobre paz mucho. Sí, o sea, para nosotros como comunicadores, la radio comunitaria en especial es el espacio donde se rescata todo lo que hay en esa comunidad y se promueve como un bienestar común para ese espacio donde se da. Pues muy bien, va a ser muy importante el tema de la radio comunitaria en la época o en el tiempo de posconflicto que se avecina en nuestro país. Vamos a un corte comercial, ya regresamos a Clúster 7. Somos asesores en publicidad, comunicación gráfica, diseño web y multimedia, hosting y dominio, posicionamiento de marca. Escríbanos a dprofesionales@gmail.com o llama al 300-486-2858. Todo lo que necesitas en publicidad lo sabemos y lo tenemos. De Profesionales. Universidad Libre, Seccional Cali. Formamos líderes, creamos futuro. Inscripciones abiertas para Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía, Mercadeo, Derecho, Psicología, Enfermería y Medicina. Cuéntanos cuál es tu proyección. Nosotros te orientamos. PBX 524-0007. Extensiones 4300 y 4335. Diagonal 37A, número 329, Santa Isabel.
Termina un ciclo y empieza un nuevo día. Y con esfuerzo se logra lo que se propone. Fui un talento pilo. Y Univalle me enseñó a potencializar mis logros. Un universo hecho para mí. Para ti, para los mejores. Usa tu talento. Ponete pilo. Univalle, la mejor opción. Y se merienda y hasta se cena bochinche. Mucho cuidado que lo pueden meter en problemas. Me estoy quedando sordo, el bochinche me tiene loco y no me puedo aguantar la pelea que por nada siempre empieza. Estoy perdiendo la cabeza y no me puedo aguantar. Esta y esa, ¿cierto? Clúster 7, con la actualidad de la ciudad y la región. Bueno, ya nos acompaña nuestro director Freddy León Cuellar y también tenemos la compañía de la doctora Natalie Méndez de la farmacia Semillas. Vamos a hablar del tema de salud integrativa, pero antes nuestro saludo de nuestro director Freddy León. Mucho gusto, Jorge, muchas gracias a usted, a los amables televidentes. Usted haciéndonos hoy aquí un gran complemento, recordando los tiempos de reportería, usted que ahora está más en la academia, pero no pierde esa vena de reportero y de presentador, muchas gracias. Y sí, vamos a ir con el tema de salud y semillas, medicina integrativa, qué interesante. Pero les anuncio que hoy nuestra sección al derecho tiene un tema de mucho interés para todos. Ojo, los empleados cuando sacan créditos con las famosas libranzas, ¿no? Descuento de libranza por nómina. Hoy el abogado Mario Ginete Majarrés, en su sección al derecho, nos va a hacer unas alertas, mucho cuidado con ello. Hoy se prestan, saque un crédito del otro, y por libranza, descuento por nómina, y antes había un tope para ese descuento. Hoy no hay tope, a usted le pueden descontar todo el salario por libranzas. Pero es un tema para más adelante en Clúster 7, porque Jorge, por favor, siga usted es hoy el presentador y el reportero. Bueno, la doctora Natalie Méndez pues ha explorado nuevas formas de trabajar el tema de la salud. Yo pienso que eso ha cambiado con los años. ¿Qué novedades hay en ese frente y cuál es la propuesta de salud integrativa que usted maneja? Bueno, muy bien. Jorge, Freddy, un gusto y un saludo para todos los televidentes. Efectivamente, el concepto medicina integrativa es novedoso. Nos ayuda a integrar todo lo que es la medicina convencional y las opciones terapéuticas naturales. Hasta hace algunos años era informal, o más bien se tomaba de una manera muy informal todo lo que eran los suplementos, homeopatía, esencias florales. Ahora ya se ha formalizado el concepto medicina integrativa y nos ha permitido a médicos cirujanos atender de manera integral nuestros pacientes. ¿Qué tanto creen las personas en la medicina integrativa? Porque por años siempre hemos creído en el médico tradicional. Es correcto. ¿Cómo es como ese tránsito hacia esta nueva forma de medicina? Muy bien, ha sido una transición. Yo diría que en las 2 últimas décadas, con este proceso de formalización, tanto universitaria como lo que tiene que ver con medicamentos, porque actualmente los laboratorios que producen medicamentos naturales son igual de grandes y con toda la tecnología que los laboratorios farmacéuticos convencionales. Entonces, cada vez el consumidor, el paciente, los clientes creen más en esta ciencia, que ya además tiene cientos, miles de estudios científicos que respaldan su efectividad, eficacia y seguridad. ¿No riñe lo científico con lo naturista? No, de ahí es donde viene, porque es que lo natural también tiene mucho soporte científico. Por eso el concepto medicina integrativa. Traigamos lo convencional, los antibióticos, el medicamento para la hipertensión, la tiroides, pero también démosle soporte nutricional orgánico a los pacientes. Bueno, Freddy, a veces uno se pregunta en los temas de salud,
cuál puede ser el mejor tratamiento para ciertas cosas. Sí, y es algo interesante. He visto ya experiencias donde, doctora Natalie, la oxigenación hiperbárica ya entra a los hospitales grandes para cicatrización de quemados, todo esto. Correcto. Es decir, hay una serie de cambios. Había un divorcio antes, ¿no? Lo alopático y las medicinas alternativas. Ya hay, y me gusta mucho ese concepto, lo integrativo, ¿no? Es correcto, sí, porque es que cambió, antes era lo alternativo, como aparte, exacto, por allá, el que no había formalizado sus estudios académicos, entonces veía eso como que no, manejaba la infusión, la planta, el preparado en el consultorio, no, ya lo integrativo es la formalidad del profesional, debe ser un médico cirujano y se especialista en esas ciencias, ya la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional, la Santiago de Cali, la Libre, todas tienen diplomados y especialidades en medicina biológica. Cuéntenle a los televidentes de Clúster 7 cómo los pacientes pueden acceder a esta medicina integrativa en el caso de Semillas. Bueno, muy bien. Todos los médicos que estamos en Salud Semillas somos médicos cirujanos, especialistas ya sea en homeopatía, farmacología vegetal, medicina tradicional china. Todos pueden acceder en la consulta en el 524-2527, todos los servicios, porque son servicios integrales, además una extraordinaria farmacia natural, en donde también existen asesores en los cuales pueden apoyarse para ampliar conceptos como los de suplementos, alimentos funcionales, bueno, todo lo que tiene que ver con terapias alternativas. Usted, doctora, trae un tema también, unas campañas que quiere compartirle a los televidentes de Clúster 7. Estamos llevando a cabo una campaña en temas de protección del sistema nervioso. Estamos bombardeados de información, bueno, la sociedad está muy convulsionada con demasiados temas y el estrés y la ansiedad parecen ser el día a día de todas las personas. Y resulta que sí, el estrés y la ansiedad hacen parte de la vida de los individuos. El problema es cuando se vuelve continuo y crónico. Ahí es donde se vuelve patológico, el paciente empieza a desarrollar trastornos cardiovasculares, de sistema inmunológico, bueno, trastornos hasta de piel. Hay pacientes con estrés crónico que desarrollan psoriasis. Entonces hay que tomárnoslo en serio y efectivamente las estrategias como las esencias florales de última generación resultan ser muy efectivos para manejar el estrés, readaptar ese sistema nervioso de los pacientes y mejorar su condición orgánica. Medicina integrativa, un concepto nuevo que hay que explorar. Bueno, y vamos a nuestro cierre del día de hoy con... Sí, pues muchas gracias, doctor Natalie. Vamos a invitarla a que venga con frecuencia a Clúster 7 con esos temas de salud y de medicina integrativa. Y en la parte final, pues el tema que decíamos de al derecho, la sección del abogado Mario Ginete Manjarres, y ojo, el tema de las libranzas, presten mucha atención porque ahora para fin de año sí que vienen las ofertas de los créditos, las tarjetas de crédito, la libranza, el descuento por nómina. Veamos esta sección y apliquemos las recomendaciones del abogado Mario Ginete Manjarres. Muchas gracias y muchas gracias, Jorge, por su acompañamiento en Clúster 7, que vuelva usted como presentador y reportero, muy amable, y pues... con todo gusto, Freddy León y doctora Méndez, muy amables, éxitos. Jorge, Freddy, muy amable. Recordamos el 13 de noviembre, 30 años de la tragedia de Armero, apague una luz, encienda una vela en memoria de las víctimas de esa tragedia. Y desde ahora lo indicamos en nuestro programa Clúster 7 de la próxima semana, el 12, vamos a hacer un complemento, porque es que es la víspera de los 30 años. Estaremos presentando más información sobre esos 30 años de Armero para que no olvidemos, aprendamos y como lo vieron en esta noche, hay muchas enseñanzas. Entonces, muy amables, hasta la próxima semana y escuchemos y aprendamos de Al Derecho con Mario Ginete Manjarres. Porque los derechos no se mendigan, se reclaman. Gracias, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares una vez más en su programa Al Derecho, llevando información valiosa para su salud y para su bolsillo. Tema del día, de máxima importancia, la protección del salario frente a las libranzas. Las libranzas se han convertido en una fuente de descuento de las rentas de los trabajadores endeudados. Y se vino una ola tremenda de insolvencia en Colombia y esto ha cogido a muchos pensionados, a muchos jubilados y a muchos empleados endeudados y la mayoría de ellos con libranza. Una gran mentira que se divulgó en Colombia en el año 2012 cuando se aprobó la nueva ley de libranzas es que esta ley de libranzas era para el beneficio de los empleados y jubilados. Falso. Esta ley de libranzas lo que vino fue a facilitarle el recaudo y el privilegio de recaudo
a los bancos y a las entidades prestamistas de libranzas. Miren, el Código Laboral, que viene del año 1950, cuando había una economía más humana, unas relaciones obrero-patronales más humanas, ese Código Laboral del año 50, en el artículo 149, numeral 2, establecía que si el total de la deuda de un trabajador superaba el monto del salario, en 3 meses no se pueden hacer descuentos sin el permiso del Ministerio de Trabajo, que hoy es el de la Protección Social. Entonces, si alguien ganaba 2 millones de pesos y le iban a hacer descuentos por un préstamo de la empresa o de un banco o de cualquiera, superior a 6 millones de pesos el total del préstamo, tenía que pedirse un permiso del Ministerio del Trabajo. Y resulta que ese tope lo quitaron. Y hoy tenemos gente con un nivel con una pensión de 2 millones que tienen no libranzas de 7 millones ni 8, no, de 20 y hasta de 30 millones de pesos. Entonces, ¿cómo puede alguien responder? Desde aquí denunciamos a Simón Gaviria, que fue el ponente de esta ley 1527 de 2012, el famoso senador que cuando presidía la Cámara dijo que él no había leído la reforma constitucional que había firmado, donde metieron una gran cantidad de micos al punto de que el presidente Santos no se atrevió a sancionarla. Entonces, en este modelo económico del 2015, con poco aumento salarial, con fácil acceso al crédito caro, donde los aumentos salariales en los últimos años han oscilado entre el 4 y el 16%. El costo de vida real está entre el 14 y el 18%, no las cifras del DANE, sino el incremento real del costo de la vida. Pues los valores de los créditos de libranza oscilan entre el 24% y el 30% anual. Quedémonos con la cifra del 24%, da 2% mensual. Mientras que en el resto del planeta la plata se está prestando a interés cero o máximo 2% anual, en Colombia se presta al 2% mensual. Eso es lo que hace que la familia se reviente. Entonces, este Código Laboral de 1950 que protegía el salario de los abusos del crédito fue derogado en esa parte que estamos mencionando a través de esta técnica de las libranzas. Esto es un tremendo y descomunal abuso legalizado del sector financiero que así se aprovecha de jubilados y empleados, sobreleondándolos con libranzas a plazos eternos y con intereses impagables. Estos abusos del sector financiero se les terminan devolviendo a ellos. ¿Por qué? Y aquí viene un concepto que es importante que usted, amigo televidente, capte. Hay responsabilidad del prestamista abusivo o negligente cuando el deudor entra en mora. Repito, hay responsabilidad del prestamista abusivo o negligente. Abusivo cuando presta tasas impagables o negligente cuando presta sin las debidas garantías. Pero es que como los bancos no prestan plata de ahorradores ni de accionistas, sino plata que crean a través del encaje fraccional, es por eso que salen a colocar el dinero irresponsablemente. Claro, siempre buscan las máximas seguridades porque se quieren quedar con las casas, con los carros de la gente y en este caso con el salario. Entonces, ¿cómo hacer para suspender los descuentos por libranzas de empleados y de pensionados? Es complicado, porque el descuento por libranza no es un privilegio como una hipoteca o una prenda, es un crédito quirografario, igual que un crédito de consumo. Lo que tiene es un mecanismo de recaudo preferencial de descuento a través de la nómina, pero es irrevocable. O sea, el trabajador no puede decir, mire, ya por favor que no me descuenten más. No. En Colombia, donde hay muy pocas cosas irrevocables, pues esa es una. Entonces, solamente la muerte del deudor hace que del pensionado que está pagando la pensión o la segunda salida, que está en la ley colombiana, que estamos aplicando y con la cual ya han sido bendecidas centenares de familias en Cali y en Colombia y que tienen muy disgustado el sistema financiero, pero decíamos en un programa pasado, allá el destripador no le gusta que se vendan prótesis. Ellos, obviamente, los bancos nunca van a hablar bien de esta figura, van a hablar mal de los abogados, de la cultura del no pago, no, es que la gente definitivamente está reventada. La segunda salida es presentarse a insolvencia de no comerciante. Cuando un ciudadano se presenta a insolvencia de no comerciante, en ese momento es posible que obtenga una suspensión o hasta una cancelación definitiva del valor de esa libranza. Esto hay que explicarlo detenidamente. El derecho concursal, el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante, es un derecho de rango superior. El derecho civil, el derecho laboral, el derecho tributario se arrodillan frente al derecho concursal. El derecho concursal es un derecho que tiene fuero de atracción. Todos los procesos en curso, civiles, laborales, de impuestos, tienen que llegar allá y seguir unas reglas que se guían por mayorías, por prelación de créditos, por suspensión de los procesos en marcha, etc.
allí la libranza, que tiene ese privilegio de recaudo, pero nada más, se tiene que dejar de pagar. ¿Por qué? Porque existe un principio que se llama par creditio conditiorum, esa es la expresión latina. O sea, los créditos del mismo rango tienen que ser tratados de idéntica e igual manera. Entonces, igual que la tarjeta de crédito, los créditos se llaman quirografarios o créditos de consumo, la libranza lo es, pues cuando la persona es admitida al proceso de insolvencia, ahí tienen que suspenderse inmediatamente los descuentos por libranza, porque si no eso iría en demérito de los otros acreedores. Los bancos han peleado contra esa interpretación y dicen, no, eso solamente si se firma un acuerdo, o eso solamente si se logra la liquidación patrimonial. Eso, pues de todas formas, va a suceder a los 3 meses o a los 6 meses, lo uno o lo otro. Pero de todas formas, hay ya conciliadores que son una especie de jueces que están ordenando en base a una interpretación respaldada por conceptos de la DIAN, por conceptos de jueces civiles municipales y aún por el Tribunal de Cali, la suspensión con la mera admisión del procedimiento de negociación de deudas. Porque al presentarse el ciudadano, se suspenden todos los procesos en curso. Y si él ya está en mora con otras obligaciones por más de 90 días, la libranza, la obligación respaldada con el recaudo de libranza, también tiene que entrar en mora para ver qué pasa con la masa concursal. En el nuevo régimen de insolvencia se da la figura del descargue, o sea, borrón y cuenta nueva, amnistía, perdón y olvido. Y el deudor puede volver a adquirir bienes a su nombre. Le voy a leer. Los saldos insolutos, dice el artículo 571. Si usted quiere buscar en el nuevo Código Penal del Proceso, artículo 571. Dice, los saldos insolutos de las obligaciones comprendidas por la liquidación mutarán en obligaciones naturales y producirán los efectos previstos por el artículo 1527 del Código Civil. Es decir, se vuelven obligaciones no exigibles ejecutivamente. Para merecer estos beneficios de los que estamos hablando, no puede haber ocultado bienes, ni omitido deudas, ni nada. Y dice finalmente la norma lo siguiente, ese artículo 571. Los acreedores insatisfechos del deudor no podrán perseguir los bienes que el deudor adquiera con posterioridad al inicio del procedimiento de liquidación. Es decir, después de la liquidación, que puede ser a los 6 meses de haber iniciado el trámite, a veces a los 3, 4, 5 meses, la persona puede volver a adquirir bienes a su nombre. Y lo que quedó para atrás, borrón y cuenta nueva, amnistía, perdón y olvido. Da profunda tristeza ver abogados que de una manera ignorante, necia, torpe, sin conocer esta legislación, malinforman a sus amigos, a sus vecinos, a sus parientes, diciéndoles que no, que esto no funciona. Tenemos ya clientes que han obtenido beneficios. Una ama de casa obtuvo beneficios por 70 millones de unos créditos de consumo. Una ejecutiva que ganaba 9 millones, la despidieron, luego pasó un trabajo de 5, logró una condenación de obligaciones del orden de 175 millones de pesos que nunca va a pagar. Así está la ley colombiana. Perdón y olvido para los deudores en dificultades, para los padres cabezas de familia, sin que se vaya a acabar la economía nacional y sin que se vayan a quebrar los todopoderosos bancos nacionales. Esa es una figura real. No es verdad que al final los bancos siempre terminen cobrando. Eso no es verdad. Tenemos múltiples casos, millones de casos. Es más, tenemos estadísticas que demuestran que las personas que entran en insolvencia terminan pagando solamente entre un 7 y un 19% de lo que hubieran pagado si hubieran seguido al día. Finalmente, pues, les queremos enfatizar. La protección es también sobre el salario y sobre la pensión. Hay normas que protegen a los deudores en dificultades a nivel de salario y de pensión. ¿Por qué? Porque el Estado garantiza el mínimo vital y hay unos mínimos de protección que son irrenunciables. La protección del salario y de la pensión es algo clave, vital, crucial, definitivo para el trabajador y su familia. Por eso la Constitución Nacional y la ley protegen el salario y la pensión de los trabajadores colombianos. El salario no se puede renunciar ni se puede ceder, dice el artículo 142. Otra protección especial del salario: los préstamos del empleador no pueden causar intereses, salvo que sean para vivienda. O sea, el salario mínimo no es embargable, amigos televidentes. El salario mínimo no es embargable. Solamente un juez puede ordenar el embargo del salario de un trabajador.
ningún comisario, ningún defensor de familia, ningún conciliador, ningún casa de préstamo, ningún agiotista, ningún prestamista puede ordenar que se embargue el salario de un trabajador. Solo se puede embargar una quinta parte de lo que sea el mínimo. Veamos este ejemplo. Una persona tiene un salario el salario mínimo en este momento es 645.000 pesos. Si el trabajador gana 1.000.000 de pesos, le descontamos 645.000 pesos y queda una suma embargable de 355.000. El 20% de 355.000 pesos es 71.000 pesos. Eso es todo lo que le pueden embargar. Y si tiene varios acreedores, 5, 6, 7, hacen cola. Ojo, esto siempre y cuando el acreedor no sea de una obligación alimentaria o de una cooperativa. Porque si el trabajador el trabajador tiene una obligación, es con una cooperativa, le pueden embargar hasta el 50% del salario. Y si es el trabajador, la obligación que tiene es de alimentos, también son las dos únicas excepciones. De resto, aplican los ejemplos que vimos ahora. Entonces, es importante también que se tenga en cuenta que lo que se toma como base es el salario, o sea, el ingreso neto, no bruto, ¿no es cierto? Y que eso es, pues, un beneficio. Hay protecciones, amigos televidentes. Es lo que les queremos remarcar en su programa Al Derecho, hoy con el tema de la protección del salario sobre la libranza y en general sobre el salario y sobre las pensiones. Hay salidas para las familias en dificultades. La libranza que nadie pensaba que se pudiera llegar a revocar o que se pudiera llegar a terminar, tiene su tate quieto cuando es impagable, cuando es excesiva, porque hay una que otra libranza que, digamos, para una persona de 3 millones de pesos son libranzas razonables de 200, 300, pero hay libranzas para alguien que gana 3 millones de pesos y la libranza está en 1.100.000, 1.200.000, ya hacen imposible su pago. Además, cuando uno observa que han prestado a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 y hasta 10 años, uno dice, esa obligación es impagable, a tasas del 28, del 29, del 30%. Con el nuevo régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante que estamos liderando desde Cali, hemos logrado pues la suspensión de libranzas. No para generar una cultura del no pago, porque es que incluso la persona no se puede someter a este régimen sino cada 10 años, sino para darle la oportunidad a la persona de reorganizar sus finanzas, de que si en un momento de presión y de manera irresponsable el sistema financiero lo sobreendeudó y le otorgó demasiados créditos, tenga derecho a un borrón y cuenta nueva, a una quita de deudas, a un descargue, a una amnistía. Estamos pues para orientarlos, estamos para servirle. Llame y pida una cita y usted va a recibir una orientación objetiva. Si su caso amerita que nos metamos a insolvencia de no comerciante, lo vamos a hacer. Si no, se lo vamos a decir, porque muchas veces la salida no necesita de un trámite que es un poquito largo a veces y dispendioso y que tiene algunos costos de tarifas notariales, registro, honorarios de conciliador, etcétera. La consulta es la mejor forma de tener una aproximación y créanos, si su caso se puede resolver de una manera sencilla, se lo vamos a decir. Si requiere someterse a insolvencia, también se lo vamos a compartir. Con la colaboración técnica de Sebastián Jinete Villa y de Mónica Jinete Martínez, les ha llegado a ustedes una edición más de su programa Al Derecho. Canal Universitario presentó el anterior programa.